buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ruxo Legend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Kingdom Come Deliverance, jugando como Henry en dificultad hardcore. Y en pantalla tenemos al hermoso pueblo de Ledeshko, justo antes de empezar a terminar un par de misiones secundarias que teníamos acumuladas de episodios pasados. Tengo un par de noticias, entonces primero empecemos por las noticias parroquiales. Recuerden que tenemos directos en el canal de Twitch que no subimos a YouTube, o sea que si les gustan los directos, estamos haciendo directos domingos, lunes y martes de un juego maravilloso que se llama Stellaris, que espero que todos disfruten porque creo que es el juego más popular que tengo en el canal. Estamos haciendo multijugadores los domingos, lunes y martes. Cada día es una partida independiente. Está quedando muy chula. Son muy bienvenidos a participar. Si les gusta jugar multijugador de Stellaris, pueden unirse a mi Discord o al Discord de Paradox Empire. En ambos organizamos partidas multijugador. Entonces, pues chévere contar con más y más gente. La última partida que hicimos, que fue el martes, hicimos una partida en el parche beta, en el 3.3, que quedó bastante bacana. Y creo que el próximo martes vamos a empezar una nueva, porque hubo un par de imperios humanos que murieron rápidamente. Entonces, para darnos el chance de disfrutar más. Así que bienvenidos a participar si les gusta el juego. Eso por un lado. Por otro lado, recordarles que, bueno, que tenemos un canal de Discord donde hablamos sobre el futuro de la serie, por ejemplo esta de Kingdom Come Deliverance, donde jugamos otras partidas multijugador de otros juegos, y estamos en pequeño crecimiento, así que muy bienvenidos a participar y unirse y crecer la comunidad. Bueno, eso es como lo externo al juego. Ahora, temas de juego. En el episodio anterior hicimos un par de misiones en Sásaba, descubrimos bastantes rollos que había pasado con el tema de la piedra, con el tema de los refugiados que están en pésimas condiciones en el monasterio de Sásaba, y creo que limpiamos casi que completamente el pueblo, salvo por una misión de robar que no me interesa hacer, y por un par de misiones que probablemente me va a tocar volver para reportar, pues sobre todo por ejemplo lo de Joanka, lo del herborista y otras cosas por ahí. Después nos regresamos a Ratei, ganamos el torneo, recibimos una segunda prenda, un segundo pedazo más bien de la armadura de los señores de Leipa, que me está quedando bonita, así que hay que seguir haciendo torneo cada vez que se pueda. Y entre episodios lo que hice fue, por un lado, vender cosas que ya no me servían para acumular un poquito más de oro. Por otro lado, ir y bañarme en los baños, valga la redundancia, hablar con el verdugo para un pedazo de la misión de Joanka, de Sásaba, que era aprender a acomodar huesos rotos. Era simplemente un diálogo con el cual él nos enseñaba cómo acomodarlo. Y hablar con Peshek, el molinero, porque claro, como habíamos ganado el torneo, habíamos ganado la apuesta, o sea, 500 Kuroshen adicionales que no me caen nada mal. Eso fue lo que hicimos entre episodios. Bueno, también usamos un poco el taller de alquimia y me hice un par de pociones de Lázaro que son brutales. Hice como 6, porque cada una me recupera 100 de salud y disipa la resaca. Es muy buena poción para recuperarnos cuando estamos muy débiles, pero tenemos que seguir, no sé, peleando más adelante o lo que sea. Entonces me hice un par buenos de estos y creo que me hice 1 o 2 snaps redentores también. La alquimia lastimosamente me parece muy aburrida. Es decir, no me malinterpreten, me gusta mucho el crafting de este juego, a diferencia de otros juegos como The Witcher, porque me gusta que hacer una poción tome tiempo, que no sea simplemente como hundir X y ya, como tengo los ingredientes se hizo. Como pudieron ver en el episodio anterior, pues hacer cualquier cosa toma su tiempo en temas de pociones. Entonces no es factible, o bueno, es factible, pero es muy aburrido hacer 100 pociones de Lázaro, 100 pociones de Snaps de Redentor. Te toca quedarte mucho tiempo en pantalla haciendo la poción, por más que la domines cómo hacerla. Entonces eso me gusta, pero a la vez me aleja de la alquimia. O sea que solo la vamos a usar en casos muy excepcionales. No va a ser algo que vaya a ser todo el tiempo ni en cantidades alarmantes. Entonces, consecuencias de lo que hicimos entre episodios es que hemos subido un par de niveles. Subimos un nivel principal porque pues, básicamente hicimos pociones y avanzamos en historia. Y nos enfrentamos exactamente al mismo problema de la vez pasada cuando tomamos primeros auxilios 2. Y es que si bien hay mejores perks por tomar, como no, o sea, no puedo dejar de decir que Malabarista y Bruto son simplemente muy buenos perks que ojalá todo el mundo pueda tomar.
porque no importa sacrificar el diálogo y el carisma por 2 de agilidad y por 2 de fuerza, no acompaña muy bien a mi personaje, o por lo menos no quiero que lo acompañe muy bien. No quiero ser un personaje bruto ni malabarista. Y las otras simplemente no son tan buenas porque sacrifican fuerza y agilidad, que es precisamente lo que queremos. Y entonces, viendo las opciones que quedan, lo que más me interesa es primeros auxilios. Vamos a tener más eficacia con las vendas y nos permite abrir opciones de diálogos relacionadas con la salvación más avanzadas. Probablemente si hubiéramos tenido este perk antes, hubiésemos podido ayudar a Joanka mucho más fácil con todos los enfermos. Y eso hubiera sido pues bastante interesante para no tener que estar buscando soluciones, por ejemplo, hablar con el verdugo para acomodar huesos y esas cosas. Pero bueno, también habíamos subido un punto de defensa por el torneo, de hecho. Y ese punto de defensa que creo que ya habíamos ganado hace 2 episodios en la batalla campal, pero cuando me tocó volverla a hacer, creo que no lo tuve ya. No sé muy bien por qué pensé que yo esto ya lo había tenido. En todo caso, vamos a volver a tomar bien puesta, que nos permite que las armaduras, armas y otros objetos se ponen de manera tan hábil que el peso real resulta un tercio menor al que aparece en el inventario. O sea que nos podemos mover más rápido. Nice. Y ganamos también un punto en espada. Y en espada tenemos opciones de nivel 13, que este es el máximo nivel para espada larga. Podemos tener un combo un poco largo. Combos de 4 no son mis favoritos, pero dice que si se ejecuta correctamente es una técnica muy poderosa, o sea que probablemente podamos one-shotear a un enemigo con esta técnica. Izquierda, derecha, diagonal, abajo, derecha no parece ser tan difícil, pero puede que lo sea. Y eventualmente queremos transitar hacia espada larga, así que este es muy buen combo. Por ejemplo, espada larga, aunque es de nivel 10, es solo un combo de 3 movimientos. Y esta es una técnica que usamos mucho con espada corta. Es exactamente la misma, centro, izquierda, diagonal, derecha. O sea que saben que probablemente voy a tomar esta, aunque es de un nivel menor, solo porque es más fácil de hacer. La técnica se usa a menudo al pasar a un forcejeo. ¿Sabes qué? Sí, hagámosla. Está muy bien. O sea, es que es igualita a esta. Esta es la que más usamos de espada corta, o sea que simplemente me sirve el mismo movimiento con ambas espadas. Perfecto. Y creo que eso es todo. Creo que eso es todo lo que hice. Estamos en Ledesco para hacer un par de cosas. Primero, completar un par de misiones principales. Por ejemplo, hablar con el herrero para contarle pues que la técnica del herrero de Sasaba, que es supuestamente el mejor herrero de la región. Tenemos que hablar con el molinero de Ledesco para ver si le da trabajo a nuestros amigos Matthew y Fritz. Esto es una herencia de que nos tocaba hablar con ¿cómo se llama esta mujer? Con Teresa. Y Teresa es la que nos dice que en el herrero en el molino de Ratey no hay trabajo, pero que en el molino de Ledesco probablemente sí hay. Entonces vamos a venir acá a ver si conseguimos trabajo y expulsar el fantasma de la choza de Dromira. Esto no creo que sea muy complicado tampoco. Después de terminar esto, lo que vamos a hacer es continuar de una con la historia secundaria de los mercenarios, que es una historia de DLC y creo que puede ser bastante chula. Vamos a ver qué tal nos va con esa misión. Pensé mucho si hacer esto entre episodios antes de llegar a la historia del DLC, pero como ustedes me dijeron que les estaba gustando las historias secundarias, que no esquivara tanto, que no jugara tanto por fuera de cámaras, entonces voy a intentar mantener el juego detrás de cámaras al mínimo y mostrar las historias, pues cualquier historia secundaria que haya por ahí, cualquier misión secundaria, pero intentando adelantar los diálogos de las historias que no son tan relevantes para solo mostrar los diálogos importantes de las historias principales. Yo creo que puede ser una buena manera de hacer contrapeso para que no nos demoremos tanto tiempo haciendo cada cosa. ¡Hey, santuario! Me encanta. Entonces el herrero de Ledesco es este de aquí, si no estoy mal. Yes. Acá estás. Señor herrero. My respects to you. Mis respetos para ti. He averiguado cómo trabaja el herrero de Sasaba. I think I know how the tempering gets done. And what have you found out? Don't get... A ver, esto es lo que me contó. He heats it up to red, 3 steps away from yellow, and then stops heating, says the Lord's Prayer, and quenches. I'll be damned. Eso es lo que hago yo, eso es lo que yo I'm cuento. just saying what I found out. That's as may be.
But there must be something else he does differently if he does the quenching just like I do. Sí, dijo que él lo enfría 2 veces. He said he repeats the tempering straight after, but only warming up the iron, so it never even turns red. Tempering twice in a row? Why would he do Pues that? porque funciona, He said it viejo. happened by chance Porque once. He funciona. noticed it made everything stronger, so now he does it that way all the time. Well, there's no harm in trying it out, is there? Are you satisfied? Hey, punto de You did what I mantenimiento, asked me him to, encanta. so I'm at your service. And here's something to keep you going. Gracias, tío. Además, busco fragmentos de la reina de Saba. I've heard that some ¿Conoces? time ago a pilgrim from the Holy Land was selling a few relics. Did he come? Would it surprise you if I said yes? Hey, me gustaría comprarlo. Well, why not? I don't know why I let myself get bamboozled. No with sirve the para bargain. nada. It's quite useless, and I can't say I've had good luck ever since. Ok. Ush, carito. Pero bueno, tenemos bastante plata. Te ofrezco 160. Satisfied? It'll take more than... 170. Take care. Nice. Bueno, el tema de los fragmentos de la reina de Saba, pues evidentemente no vamos a poder completarlo. Porque, bueno, es otra cosa que creo que hice entre episodios. Hablé con el herrero de Ratei y evidentemente no tiene ninguna intención de vender sus fragmentos. Uno de los herreros de Saba, que creo que es este de aquí, tampoco tiene ninguna intención de venderlo. Entonces, pues, prácticamente me toca robarlo y no tiene sentido robarlo. Dijimos que íbamos a mantener los robos como a un mínimo, solo en casos que viéramos que es como más o menos justificado porque somos Henry el Honorable. Así que, oigan, ¿saben qué? Yo nunca hablé con el herrero. Nunca le conté que con el curtidor, que su hijo murió en la montaña. My respects to you. Te presento mis respetos, creo que tu hijo murió. ¡Ah, no te importa! ¡Qué maravilla! Hablando de cosas, ¿tienes pieles de liebre? ¿Tienes pieles de liebre? ¿Será que compramos 2 y ya? 58 monedas. ¿Con eso completamos la misión? Sí. Podemos llevarle pieles de un curtidor al otro. Y me importa un pepino, sí. O sea, no me importa gastar plata, no me voy a poner a cazar liebres. Bueno, y al señor padre le importó un culo que su hijo se muriera en la montaña, ¿no? No le pude contar nada. Este es el molino. Ok. Señor molinero Oliver. How are you, my friend? Dios esté contigo. He oído que podrías necesitar ayuda. Teresa, the millmaid, sent. Some extra pairs of hands would be useful. My friends. Tengo 2 amigos supervivientes de Skalitz. Son excelentes carpinteros. They're experienced carpenters. Son carpinteros expertos, de hecho. Why not? Nice, le interesa. There's a lot of work here at the mill, and I'm not as spry as I used to be. Maravilloso. My foreman, tries his best, but he ain't up to that kind of work. But they aren't idlers and ¿No son drunks, vagos ni are borrachos? they? No, por I'm supuesto. taking people who are willing to do hard, honest work. O sea, Matthew y Fritz, los conozco personalmente y siempre han hecho un buen trabajo. I'm from Skalitz, and I know them both personally. They worked in the royal mines, and their master couldn't praise them highly enough. In the Exactamente. Skalitz mines. That's skillful work. I'll be glad to talk to them. Nice. Tell them I'll give them a chance. We'll talk about pay and a roof over their heads when they get here. Farewell. Nice. Muchas gracias, molinero Oliver. Qué bonito. ¿Eres tú? Molinera Jane. Ok. Decirle a Matthew y Fritz que han encontrado trabajo. Ugh, qué pereza tener que ir a... Bueno, mentira, estoy cerca de esa sábado. De pronto lo podemos hacer apenas terminemos todo lo de acá. ¿Qué es esto? Ah, esto es lo de expulsar al demonio de tu casa. Va. Dragomora. The incense. Good. Let's. Vayamos al dormitorio. Uy, coqueta. Comienza el ritual. Soltar hierbas. Well, what are you waiting for? I feel a bit out of my depth. Sí, la verdad no tengo ni idea qué estoy haciendo, señora. Now you tell me. Well, get Tenéis started. las flores, así You've que got the flowers, tiene que so it has to funcionar. work. Well, ¿Latín o lengua vernácula? Hagámoslo en latín. Pater noster quiest incarnis sanctificator omen tuum. Are you sure you're saying that right? Of course, mija. We mustn't be interrupted. In nominate parties et filiis et spirits etc. Obviamente no. Ave Continúa en Maria, latín. gratia plenti dominatrix tecum. Quemar las hierbas. Ah, ok. Hundiré.
Nice. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. O Lord, may he rest in eternal peace, and may eternal light guide his way. Amen. Amén. Dios nos libre. ¿Ya? Thank you. ¿Listo? Please God, I can finally sleep in peace at night. Come by tomorrow to see if it worked. Ok. Volver mañana a ver si funciona. Holy crap. Me empujan. Objetivo completado. Nice. Bueno, me queda... ¿Qué me queda? Porque veo un objetivo nuevo. Averiguar al día siguiente si ha funcionado. Contarle a Matthew y a Fritz. Creo que solo me falta una cosa, que es el gremio, el sello de gremio de comerciante de Ledesco. Que es aquí al lado, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto sí me va a tocar hacerlo de noche, porque robarle a un señor en su tienda es prácticamente imposible. Está ahí parqueado, porque además deben tener guardias. Creo que ahí veo un guardia por ahí. Sí, hay un guardia a la tienda. ¿Podría meterme a su casa? Sí, obviamente no. Perdón. Fue sin querer queriendo. No, creo que me va a tocar de noche. Me va a tocar de noche. O sea que, habiendo terminado todo lo que tenía que hacer en Ledesco, procedamos a buscar a los mercenarios, ¿no? Obviamente me imagino que al ser una historia de DLC debe ser larga. Banda de canallas. Justo bajando de Ledesco, al fondo. ¡Ey, el charlatán! Hola, amigo. ¿Cómo te fue saliendo de Sásaba? No me dijo nada, ok. ¿Me entrenas en alquimia o en... No, alquimia lo tengo a nivel 4, o sea que no me puedes entrenar en nada. Chao. Parece que no se acuerda de mí. No se acuerda de todo lo que lo ayudé. Bueno, está bien. Mejor para no tener... ¡Hey! Punto de equitación. Para no tener muchas misiones secundarias activas. Entonces, se supone que tengo que seguir derecho. Derecho, derecho, derecho. O sea que... Salta. Colmena. Ok. ¿Veo un campamento? Ahí está un campamento. Uy. I'll be with you. I'm looking for Sakuno. Sakuno? Baron Rickvold. Isn't this his camp? Mantano grosero, Va a meter presión además. La armadura de Henry cada vez está más chula, mírame eso tan bonito, me You encanta. must be Radzig's man. I heard he was supposed to send someone. Yes, Sir Radzig sent me as a guide. I'm Henry. I'm Jakey. And this here fella, we call the Stone. La piedra. See why? What's up with him? Cat got his tongue? No, more like the dog got it. The executioner's dog. Y The mierda. executioner ripped it out of him. Anyway, you better come along with me. I'll introduce you to the other fellas. And the chief. Me encanta. Ya me va gustando esta historia secundaria. Me encanta, me encanta. These here are the Bearman brothers. Petter and Jan. Petter and They're Jan. a barrel of laughs. Except when they're too drunk to string two words together. Like now. Don't get on the wrong side of them, though. When their blood is up, well, it ain't a pretty sight. Me encanta. Pleased to make your acquaintance, I'm sure. Never mind the fancy poses, Stefan. You're trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Don't let him lead you round by the nose. Sir? Well, sir, this is Henry. From Lord Kobler. Ah, it's about time Radzig got round to this. We need someone who knows their way around these parts. Leave off with the bowing and curtsying. We don't hold with that tomfoolery. Ah, me encanta. Jakey!
Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. But I went last time. And you'll go next time, you ungrateful pup. Get your ass moving. Snot-nosed brat. You pull them out of a pile of shit, and they thank you with back talk. Whoa. Oh yeah. We need a guide who knows these parts. So I hope I can rely on you, Herman. It's Henry. Right. Well, as I said to Radzig, I don't want to carry any dead weight. We could find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to handle a sword, all right. I've heard Man a lot tan of fellas confiado. say that. I still ended up on the wrong end of one. We'll find out. Stefan, take a break. Dangler. Ok, me encanta, me va a poner a Let's find prueba. out what Harold here can Oh, do. me ponen a prueba. No problem, Chief. A ver. Vale, pelea. You're dead. Joder. Es bueno este tipo. A ver, pelea. Hey, punto de arte de la guerra. Uy, qué buenos contragolpes hace este man. Es bueno. Pero yo soy mejor. Y te he hecho más daño. No debes estar muy lejos de rendirte. Para que no hemos sacado el punto de sanguinario, o sea que... No me está saliendo el combo últimamente. Y ese combo es fácil. A ver. ¿Por qué? Tenía que ser diagonal derecha, no al lado derecho. No me está saliendo el hijo de madre. Fun at last. A ver. Joder. Bueno, no me ha sacado sangre todavía. Uy, uy, uy. No, me sale. Estoy haciendo algo mal. Ah, gané. You didn't fare badly at all, I must say. Gracias. You can ride with us. ¿Podéis montar con nosotros? All right. Good. Se le agradece, señor. Thanks. Don't thank me yet. You don't know what you're letting yourself in for. Contadme de vos. Sir Kuno, can you tell me something about yourself? Drop the sir. That title brought me nothing but grief. But what do you want to know? Acerca de la familia Sir Radzig Richwald. told me the Rickvold family lost its wealth. How did that happen? There's all sorts of ways to become Es impoverished. verdad, siempre es más fácil hacerse pobre que rico. Especially when your father's a fool and your mother's mad as a bat. Oh, But it's a long and twisted story. We took our name from Rickvald Castle, but that actually belonged to the convent of the Poor Clares in Tynitz, and my father only leased it. You see, he knew the abbess there since they were young. Knew her very well.
There was even talk that she only joined the order because her family wouldn't let her marry him. Anyway, Qué cool. whether he was fucking her right there in the convent, or he just took a lot of interest in scripture, he spent an awful lot of time in Tynets. Tynets. Quizás un poco de ambas. Oh, he might have been after a bit of both. Sinning and confessing all in one place. Well, I can see the convenience of it. Anyway, my mother never had strong nerves. Truth be told, her sanity was always shaky. Pa's escapades drove her cuckoo entirely. Then, one frosty December morning, I was woken by screaming and smoke. I looked out the window. Joder. I saw my mother there, in the courtyard, wreathed in flames. Behind her, the stables, the farm buildings, and the tower were burning too. And she just stood there, shrieking with laughter. Christ, that sounds like a scene straight out of hell. Hellish it was, I can tell you. Me and my sister Adela and a few servants managed to get out before the whole place went up. I couldn't get to my father. Or my little brother. Poor lad was only 7. My sister and I were left destitute after the fire. But then my cousin, Adam of Drevich, took us into his castle. A few weeks later, he offered to buy what was left of our estates and sell me a small fortress near Akovnik. It was a great relief. We suddenly had some hope of a future again. So I told my sister about it. And it was the biggest mistake of my life. A week later, the two of them announced to me they were getting married. And all that was left of our estates, lands, woods, villages, Adela was to get it all as a dowry. ¿Qué? But surely that was for you to decide. You were the head of the family, right? Aye. Only I barely had 17 years under my belt, and I'd just lost everything. Of course, I argued with them, and that was the only excuse they needed to kick me out of Joder. Drevich too. That's pretty harsh. You're telling me. But I'm not complaining. As my pa always used to say, if you can turn your hand to something, you'll never be lost. I doubt it ever crossed his mind how often I'd remember those words. ¿Cómo es que estás en deuda con Sir What Radzig? about your debt to Sir Radzig? How did that come about? A twist of fate, lad. I was fighting in the hostilities between the House of Schallenberg and the town of Colleen. Some trade dispute it was, and I fought under the Schallenberg colours. In the end, the two sides negotiated a truce, and I rode to Colleen with the delegation that was to parley there. We stopped off at an inn on the way, and it was there that I met Radzig Kobyla. I could tell at first sight he was a man after my own heart. A likeable rogue, with a sharp mind and a merry soul. We spent the whole night drinking together and talking, and in the morning we set off together, with sore heads, but in good temper, since he was travelling the Colleen same as I was. Only, once we reached the city gates, they arrested me on the spot. Seems the burghers had it in for me, since I'd been making their lives hell for a good 6 months. On the other hand, I was a member of the peace delegation, so by rights, they shouldn't have even looked at me sideways. And then it hit me why Radzig was there. Colleen is a royal city, so he was there to represent the king's interests. I see. So he was on the other side. That's right. Anyway, they threw me in a dungeon, and a few days later, word reached me that the Schallenbergs had reached an agreement with the burghers. Only part of the deal was they would give them my head. And I'd surely have ended my days swinging from the town battlements if it hadn't been for Radzig. He liked me, and he could see it was a dirty trick, so he somehow squared things with the city council. Lucky for you. Indeed. I owe my life to Radzig, and I'll never forget it. He's asked me twice before for help. This is the 3rd time. And how could I refuse him? Nice. Acerca de los miembros de vuestra I'd like banda. to ask about your men. Ask away. Ahorcado. What about the fellow they... I've never ridden with a better man, I can tell you. No habla mucho, pero doesn't escucha say a mejor lot. que nadie. But for that, he listens all the better. Nada se le So he scouts escapa. for you. Not just that. It's happened more than once. I was closing a deal with someone, and Dangler told me after that he didn't like the smell of the fellow nearly every time he was right. And the fellow tried to stab me in the back afterwards.
Ok, los hermanos Those Behrman. Behrman brothers are quite... Indeed they are. There's no more mercy in them than in, well, a bear. If I told them to skewer you on the spot, they'd do it, without batting an eyelid. Jesus. Oh, aye. They'd argue first about which one of them got to do the job. But they're as obedient as a huntsman's Ok, dog. o sea que los hermanos Real son unos soldiers, brutos. the pair of them. As long as they don't get too drunk, then there's no keeping them under control. But nobody's perfect. Ok, Stefan. What can you tell me about... Fletching, for one thing, he's a very resourceful fellow. How did he come to join your band? Well, let's just say he was in the right place at the right time. You'll find he has quite a knack for that. What exactly happened? Sorry, I'd love to tell you the whole story, but I'd be betraying his trust. Oh, now you've got me curious. Maybe I should ask him myself. Sure, why not? Our Fletch does love to converse. Ok, la piedra. What about that dumb one? How did he end up with you? The stone? Oh, he just kind of tagged along. Just like that? Aye, just like that. We were riding from Olomouc to a castle past Kladsko when we ran into him and some other wayfarers camping along the way. You know how it goes. We made acquaintance with them, had a drink or two. Then we travelled on together. After all, there's safety in numbers. I'm not sure I'd be thinking that if I ran into you lot on the road. We might have done some things I ain't proud of, but wayfarers are sacred even for me. Anyway, our fellow travellers dropped off along the way. One in Mohelnitz, one in Schoenberg, and the rest in Kladsko. Except for the stone. He stuck with us the whole way. The fellas kept asking him what he was after. Of course, he never said a word. When we were approaching Barsdorf, I ordered the men to get rid of him. I had some business at the castle, and I didn't want any strangers sticking their noses in. Stefan tried to tell him nicely, but he just sat there, staring like he was turned to stone. That's when we gave him the name. Then the Behrman brothers tried to get him off his horse. He booted Jan in the face and knocked him out cold. Then he jumped down and felled Petter with one punch. A man who can do that is a man you want on your side. So we kept him. Nice. Weren't you worried about having a stranger in your band? Especially one who didn't talk. No, I figured if he can't talk, he can't tell. Besides, I've had worse. Nice. ¿Y Jakey? What about Jay? Jakey, that boy will be the death of me. You've Le got tengo like your son. cariño. I wouldn't go that far. But I've no family of my own. Es un buen muchacho. Ese es el que va a morir. Obviamente siempre hay uno que muere y siempre es el bueno y el hijo. Well, you're pretty hard on him now. And the others... The boy needs a firm hand. I was like him once, and I got the same too. If we let him be... True. Ok. Nice. Gracias. Entonces, ¿podemos partir de patrulla? Should we ride out? Aye, we ought to set out on patrol about now. Hope you've got your kit ready and whatnot. I'd like to head to the north. Is there anything interesting that way? North of here, Samapesh and Merhoyed are that way. And Merhoyed. Talberg is a bit further on. There's stables in Merhoyed. I wouldn't mind Merhoyed. paying a visit to those stables. We can go through there. And from there? Nice. From there, we'll follow our noses. Something interesting is sure to turn up. I feel it in my bones. Mount up and let's go. Sure. Chief. Nice. Empezamos la misión secundaria. Ah, ok, no me toca ni siquiera cabalgar. Maravilloso. Me encanta la animación de que son varios caballitos juntos. La verdad que me encanta. Samoyev. ¿Qué huepo? ¿Nadie quiere hablar conmigo? No, nadie quiere hablar conmigo. Hola, Jakey. What a fine day, eh, brother? Indeed, brother. You know what I like best about days like this, Jan? The scent of chamomile wafting from the hillsides. Among other things. Ah, like the rounded hills,
rising, pertly, all soft and pink in the sunlight. And the fertile valley below, spreading wide and inviting. Dew glistening in a mossy hollow. The sweet aroma of honey in the air. The sturdy poplar, standing tall and erect. Aye, it reminds me of that day. That day when the two of us fucked Fletcher's ma. Very droll. You'd make a stuffed bird laugh. Your ma's a stuffed bird. I stuffed her myself. I can't smell any chamomile. Well, men, how are things? May I? Yes, Fletch? How shall I put it? I'm a little concerned about the prospects in these parts, Chief. Oh? How's that? I've been looking around, and if you'll pardon me, it seems to me that we've been stuck for a long time in the arsehole of beyond. It's not Paris, France, I'll grant you. What I mean to say is, I haven't got any new kit or arrows since the day Jakey joined us. It makes me uneasy, Chief. I see. What about the rest of you? I don't know what Fletch is moaning about. There's plenty of booze and loose wenches nearby. Not to mention fools in the taverns who don't know when to stop rolling those dice. Dangler? It's the arsehole of beyond everywhere we go. And it always makes me uneasy. Jakey? Fletch can complain. I was supposed to get a suit of armor, and all I got was a shitty kettle hat. Sorry, but they don't do hauberks in girls' sizes. Oh? Well, how did you get yours then? All right, appreciate your honesty, lads. Don't worry, there will be plunder. We're here to fight, and to the victor the spoils. That's how it's always been. But no purse of silver will shed blood for you on the battlefield. That's what this company is for. And I hope you never forget the golden rule. You can joke all you want, moan all you want, but nothing will keep your skins in one piece better than trusting your leader, who you choose by your own free will. So don't ever forget that. Amen. Se ve humo en el horizonte. Think there's something going on over there. Un ataque. Let's go! Behind me, and keep your eyes peeled. ¿Tengo que andar detrás tuyo? Si me adelanto. Voy a adelantar, porque soy Henry. Y soy la verga. Tururun, 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 tun, tun, tururun, 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 tun, tun, tururun, 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 tun, 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 tururun, tun, tun. ¿Por qué van tan lentos? ¿Desviaron? Joder. ¿Me fui por donde no era? No, ahí vienen. No one there will be eating. On account of it, it just fall out through the holes in their bellies, eh, brother? My mouth is already watering, brother, and I ain't even touched a purse yet. Once you get your hands on some loot, I'll be happy to play you for your hard-earned grosh. Poor old Fletch. Joder, mataron a alguien. No, tío. ¿Quién eres tú? Utility in human suffering, like always. Always full of good cheer, eh, Dangler? Registra y busca rastros de los asaltantes. Ok, bueno, encontré un muerto. Así que investigamos primero esto. Lugareño, muerto. Nada. Sangre. ¿No puedo investigarla? No. ¿Puedo pasar? Nada de nada. Ok. Ah, acá hay más muertos. Nice. Jesus Christ, what a massacre. What a pile of shit. I wonder if they found anything valuable. They weren't even armed. No están armados, malditos. God almighty. Looks like it happened fast. Todo fue rápido. No signs of resistance. They simply slaughtered them like animals. Por acá no They hay turned the nada. place over good and proper. Voy a sacar mi espada porque no me da confianza. Poor wretch. Pobre perrito.
¿Quién se atreve a matar a un perro indefenso? Solo yo puedo hacerlo. No hay nada. Ok, por acá. Ajá, ¿qué es esto? ¿Un escudo? Kuno will want to know about this. Escudo de la casa de Soul. Mensaje para Sir Radzik. ¿Puedo leerlo? Ajá, puedo leerlo. Radzik Oliva, animal sin escrúpulos, carente de moral cristiana, yo os acuso, cuando perpetrasteis actos de crueldad y malevolencia contra mí, mis ancestros, abandonasteis todo tipo de honor y decencia. Yo os llamo miserable por haber cometido aquellas vilezas que sin duda recordaréis. Yo os desafío a que os batáis en un duelo conmigo como corresponde al honor de los caballeros, dejéis de ocultaros como un cobarde tras los muros del castillo y defendáis vuestro honor y el de vuestra casa como corresponde al estamento de la nobleza. Si rehusáis hacerlo, recorreré la tierra de punta a punta para hacer saber a todos que sois un canalla ignominioso, indigno de la compañía de hombres decentes, y clavaré vuestro escudo en el cepo como signo de vergüenza. Juro ante Dios que actuaré con justicia y obligado por el honor de mi familia e incurriré ante vos en la forma en que os merecéis. Mi agravio es solo contra vos, mas cuanto más tiempo os ocultéis como un cobarde, más tiempo acecharéis a que haré esta provincia, y la responsabilidad será tuya, vuestra. Firmado el 2 de junio por Sir Heiken Soul. Marica. Hola piedra, estás rezando, qué bonito. ¿Ya cumplí la misión? Where are we? Estamos como en Zmoye, por aquí yo creo. Pero creo que no debo tener esto activado, ¿no? Banda de canallas. O bueno, sí, supongo que sí lo hice. Mala sangre. Este. Tenemos este. Pongamos mala sangre. Buscar rastros de asaltantes. Contarle a Kuno todo lo que habéis encontrado. Me falta entonces el B. Sigamos investigando a ver qué onda. Chun, chun, nada por aquí, nada por allá. Déjame entrar. Ah, no se puede. Listo. ¿Dónde está el B? Rastros de asaltantes. Me parece que no había, ¿no? Contamos entonces a este man y ya. Me dejo de joder. Listo. Carta y escudo. I found this shield in a shed along with a letter. Seems like someone left us a message. Show me that. I know that crest. It's the House of Zul. Dangerous lot, God's truth. I don't think we'll find anything else here. We'll stay here a while, just in case. And you should go and report to Radzig what happened. Ok. ¿Qué sabéis de los Zul? What do you know about these Zuls? A family of impoverished nobles. They fought in the Margraviate Wars in Moravia. But what they're after in Bohemia, I've no idea. Ok. Me gustaría ir a buscar a esos asaltantes. I thought I could go and search for those raiders. They might not have gotten very far yet. Alright. It's always good to have an extra pair of eyes. We'll keep searching here for a while, and then head back to the camp. Vale, entonces. Misiones. Buscar rastros de los asaltantes, informar a Sir Radzik. Sir Radzik está al norte de Ramoyev, ¿cierto? Cerquita, cerquita. Yo debo estar... Debo estar aquí... Yo creo que estoy aquí. Debo estar por acá. Buscamos rastros de los asaltantes primero. A ver si de pronto encontramos alguna cosa. Podemos dar como... Si estoy yendo hacia el sur... Podemos ir acá y después volver... mira, aquí hay humo. Pues el humo que ya vi. ¿Qué por acá? No hay nada. No hay nada. ¡Ey! Dormir y guardar. Nah. No
necesario dormir y guardar. Aunque bueno, tal vez si estoy buscando rastros de asaltantes sea bueno dormir y guardar. Joder, no. No, te vas a quedar atrapado, caballo. Ah, shit, eso. ¿Este caballo muerto no es un rastro de nada? Me encanta. Ok, o sea que sí. ¿Sabes qué? Vamos a guardar. Vamos a hacer un snap redentor ya que tenemos bastantes. Sobreescribíamos sobre panocha. Partida guardada. Sangre. Looks like they carried away a lot of stuff. Ok, sigamos por acá entonces. They went this way. Más sangre todavía. ¿No veo a nadie? No. Seems they met some resistance at the farm. What a waste. But at least I know which way they went. Más sangre todavía. Más sangre. Tengo miedo. Ahí están. Obviamente tienen que hacer esos. ¿Qué va a hacer? ¿Los mato? Seguir la pista, o sea, pues ya sé que son ellos. There they are. Listo. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿O ataco? Que son muchos. Debe ser acá, ¿no? Ocuparse. Ok. Son bastantes. No. Yo me devuelvo. Yo me devuelvo. Le voy a comentar a los señores de la compañía. De pronto peleamos juntos. Yo no voy a pelear contra 8 soldados solo. O sea, este no es un juego en el que uno sea súper poderoso. Este es un juego en el que uno tiene que ser inteligente en las peleas. Si ya enfrentarse contra 2 es todo un desafío, enfrentarse a 6 parece un poco complicated, cuando mínimo. A ver, yo estoy seguro que te interesa esta información y que me vas a ayudar a pelear, ¿cierto? He encontrado a los asaltantes. You did? Well, nice work. So where are they? A short way to the east, in a glade in the woods. They're dividing up their loot. How many of them are there? Conté por lo menos unos 7. About 7. We'll see. I'll tell the lads we're gonna deal with them. Nice and quiet. Okay. Hey! To me! Now! Chan 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 chan. Chan 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 chan. Sarkuno. Listen up! Henry tracked down those bastards who raided the farm. They're dividing up their loot, not far from here. So let's pounce on them and give them what for. Move out! Let's go. ¿Nos vamos a pata? ¿Seguro? Bueno, está bien. Si quieres ir a pata, iremos a pata. No tengo problema. ¿Vamos a reparar nuestra armadura mientras? Está golpeada, claro, como practicamos con ese man de ahogado. Teníamos las cositas un poquito golpeadas. Lo cual es bueno porque puedo seguir subiendo mi... Uy, mantenimiento aumentado. Ñami, ñami, ñami. ¡Ay, fuerza! No me di cuenta cuando gané esto. Aterrador. Los enemigos tienen más miedo y es más fácil que huyan del combate. Los que luchen tendrán menos determinación. Me encanta. Se puede cargar 11 kilos. Me gusta. Dejar por fuera de combate a un enemigo por golpearlo en la cabeza. De pronto. Al cargar contra alguien se consume toda su salud y resistencia. Entre más pesada sea tu armadura. Ya podríamos usar todo esto. Hacer huir a los enemigos creo que es muy bueno en general.
Sobre todo si estoy enfrentándome con bandidos. ¿Sabes que sí? Seamos aterradores. Arte de la guerra. Tampoco me di cuenta en qué momento gané esto. Cuando estés en inferioridad numérica tendrás 20% más fuerza, agilidad y arte de la guerra y defensa. Uy. Uy, sí que sí. Cada ataque de una cadena sin interrumpir hace más daño al oponente que el anterior. Cualquier interrupción cancela la bonificación. También está chulo. Muy chulo. Cuanto más herido, más potentes tus ataques. Me gusta. Pero creo que este está muy bueno. 20% más de fuerza, agilidad. Arte de la guerra y defensa. Cada vez que estamos en inferioridad. Siempre estamos en inferioridad. Punto de mantenimiento. Hijo de herrero. Las armas que repares con enseres de reparación tienen mayor ataque hasta que se dañen demasiado. Me gusta. Atuendos que lleven sufren 15% menos de desgaste. Un arma afilada de manera personal tiene 15% más probabilidad de causar hemorragias. Me gusta. Me gusta. Carisma no. Carisma tampoco. Mayor ataque. Armas que repares con enseres de reparación. ¿Sabes qué? Este está chulo. No sé cuánto es el mayor ataque. Pero pues... creo que sería bastante cool tenerlo, cuando mínimo. Porque siempre se puede reparar. La idea ahora es siempre tener los enseres de armadura, de armero, y estar reparando todo yo. No tener que volver a pagar nada. As the grave, as the stone would say. That's a good one. I haven't heard that one since. Let me see. Punto de casa de At a loss for corsos. words, are you? Stop it, ¿Qué es un please. corso? Or I'll split my sides laughing. Es una I gran feel sorry pregunta. for the stone. Imagine not being able to insult your enemy's mother. Ah, big mouth Jakey makes up for it. I don't know how you managed without me for so long. Así por robar un par de matas mientras estamos aquí explorando el bosque. Ya que llegamos al campamento, falta un poquillo. A ver. Flores. Flores del bosque. No, nada. No, no hay nada. I don't need minding. No hay nada. That's how this band works. Get used to it. I've no intention of getting myself killed by a bunch of bandits who pillaged a farm for cabbage. Well, I don't know. You might get mistaken for a cabbage yourself. Aye, he's green enough. Vamos a pegar un I'll cover you, Jakey. Got it? Thanks a flechazo lot. antes de pelear. ¿No tengo mi arco? Wait, what? Why not, motherfucker? Pegamos un pepazo. ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a cargar de frente? Sí, vamos a cargar de frente como un imbécil. No. Ataca. ¿Me están pegando? No hice casi nada, este man. Mira, 1.5, nice. Tenía bastantes cositas cool. Espuelas de plata. Caléndula no está mal. Flecha perforadora mejorada, grazie. ¿Podemos robar más cosas? Podemos robar un huevo de cosas. ¿Será que sí me lo permiten? O estoy siendo muy ambicioso. Jan Berman, ¿está muerto? No, mataron a uno de nuestros amigos. ¿Por qué? Cáliz de oro. Me llegó todo lo caro. No, Stephen Fletching también lo mataron. ¿Dónde está la gente?
Deben estar por acá. Ahorcado, Peter. Acá está este man. Yo, me quedé con un montón de cosas. ¿Me lo permite? Right. Sí. We'll have a look around here for clues. Meanwhile, Business. Henry, you go and report to Radzig. Ok. Creo que me quedé con la mayoría de las cosas buenas, solo digo. Botas de montar, no me interesa. Bueno, en fin, vamos a dejarle el resto a mis compañeros. Ya saqué lo suficiente. No seamos tan avaros. Caballito. No puedo montar con sobrecarga. ¿Qué tal si te dejo un montón de estas cosas? Ya no puede cargar más peso mi caballo. Está bien. Creo que ha sido suficiente. So, estamos por acá, ¿no? Tenemos que llegar al río, doblar a la derecha, doblar a la izquierda y llegamos a Talnbreak. En Talnbreak podemos vender cosas, completar un par de misiones que tenemos y de ahí salimos para donde Sir Radzig. Las tiendas de Talnbreak no son muy buenas, no tienen mucho oro, me refiero a eso. Pero de pronto puedo vender un par de cosas para no estar tan pesado. Vamos a ver si de pronto recuperaron algo de oro. No sé. Igual tengo que venderle cosas a Lady Stephanie. ¿Cuánto llevamos jugando? Me queda por lo menos media hora. I think we're good. I think we are pretty good. Así que... let's go. Entonces... adiestrador de perros, además, un punto adicional. ¿Cómo quedó la lealtad del perro? Creo que le dieron un poquito, ¿no? 68. Ahorita le damos de comer. Necesitamos encontrar un camino y doblar a la derecha. Este es. Sí, señor. Pasar el río y después doblar a la izquierda. Easy peasy. Perro, ¿are you with me? ¿Are you with me? Are you with me? Hey, conejo. No, pero ya tengo las pieles. No necesito cazarte. Tranquilo. Necesito son jabalíes. Si ves jabalíes por ahí, me dices. No veo jabalíes. Talnbreak, hemos llegado. De hecho no llegamos por donde dijimos que íbamos a llegar, pero llegamos al fin y al cabo. Entonces, sé que el curtidor... ¿El perro está con hambre o el perro está con algo? Cazó algo, ¿cierto? No, nada. Hola, Chucho. A ver, te doy comida. Toma tu carne seca. Acá hay un cazador. De pronto el cazador también puede comprar un par de cosas. Vamos primero donde el curtidor. No jodas. That was weird. Yo, perro. Le traigo las pieles. Now that's what I call quality. Nice. That'll do me. Here, you've earned it. 70 groshens. ¿Necesitas más pieles? I'm in need of boar hide. Piel de jabalí. Ok. They don't make very good. Take care. Se le tiene. Igual tengo que cazar un montón de jabalíes eventualmente, o sea que ahí hago todo. ¿Le puedo vender al curtidor? Probablemente no sea mala idea, venderle lo que haya por ahí. Ah, mercader. What is it you want here? ¿Puedo venderte cosas? No, no puedo venderte ni miércoles. Curtidor. ¿Puedo venderte algo? No puedo venderte nada. No puedo venderles nada a ninguno de los dos. Maravilloso. Vamos al castillo entonces. No, miento. No vamos al castillo, vamos al herrero primero.
Que aquí en el herrero además creo que podemos averiguar una cosa relevante de la cantera, ¿no? Se supone que debemos averiguar un pedazo de roca de la cantera. Obviamente no creo que sea con el herrero, probablemente es como con el, no sé, cantero jefe. ¡Ey, nidos! ¿Saben qué descubrí entre episodios disparando flechas? Descubrí un collar de plata que cuesta nada más y nada menos que 184 monedas. O sea que esto de los nidos no está ni tan mal, ¿eh? Además que sirve para practicar tiro con arco. ¡Ja! Soy un crack ahora. Pluma de cuervo. La mayoría de las cosas no tienen nada bueno, pero de vez en cuando te encuentras un collar por ahí que te sirve para darle a Teresa. Una que otra cosilla. No está mal, ¿eh? Canteros. ¿No hay un señor que se llame como cantero jefe? ¿Usted qué es? ¿Jake flautista? Qué curioso. ¿Puedo hablar contigo? No. Jake el flautista. ¿Usted es un cantero jefe? ¿O es un cantero normal? Aprendiz de herrero. God bless. Hablemos de negocios. Tienes 1800 monedas. Good. Entonces, pasémonos todo lo del caballo de primero. Vendamos cosas. Podemos incluso vender este libro. Necesito hablar contigo. Hablemos de negocios. Te voy a vender, entonces. Estos basinetes cubiertos no los puedo usar, por más buenos que sean. O sea que show, se go. La mentira, ¿sabes qué tengo que hacer primero? Reparar lo que pueda. Reparar lo que pueda porque así lo puedo vender más caro. Y además subir mis puntos en el mantenimiento. Que mal no es. Alcancemos al aprendiz de herrero, por favor. Vamos. Háblame. Eso. Es así, podemos vender cosas más caras. Armadura. Bacinete. Chu Chao. Gigantinos cuna de Auchen. Que es mejor que la que tengo ahora, ¿eh? Claro que esta es mejor contra flechas y espadas cortantes. Tal vez no sea malo tenerla. Me gusta más la estética. Tiene un poquito más de defensa, pero es menos buena contra espadas y flechas. O sea, la lámina es mejor. Sí, no, vendamos la brigantina. Chao. Esto se va para el comerciante. Calzas verdes elegantes también las vamos a dejar en el caballo. Camisa verde también, casaca negra también. Chaqueta de combate oscura, 12. ¿Qué tenemos en este momento? El gambesón de 11. Más ligeras a diferencia del gambesón. No, creo que la vendo. Me sirve más el gambesón. Cofia acolchada, chao. Estamos usando una de 11. Cofia de 12, chao. Cofia de 15, chao. Tengo una de 17, o sea que tú no me sirves y tú no me sirves. Vamos en 700 monedas. Espuelas de plata, chao. Gambesón teñido, chao. Guantaletes compuestos, obviamente es mejor los de Leipa. Guantaletes de Nuremberg, chao. Hombreras libreteadas son mejores las de Leipa. Entonces vendamos todo esto. Jubón amarillo lo vendo. Me quedo con el jubón rojo. Perneras de 19. Estas sí son mejores a las que yo tengo. Sí, señor. O sea que acabo de abandonar otra cosa. Que acabo de dejar desequipado. Pernera de mallas. Wait, what? No. Sí, o sea, me quedo con esta entonces de noble. Perneras. Reemplazo las de malla. Obviamente las de noble son mejores. Chao. Te fuiste.
Yelmo acampanado. Es el mismo que tengo, o sea que chao también. Nice. Let's go. 1600 y tiene 1800. Regateémosle y quitémosle lo último que le queda. Hasta ahí. Good. Hemos desbloqueado el rasgo de avaro. ¿Por qué será? No sé qué dice. El logro, perdón. Queremos comprar enseres, pero no los pequeños. Quiero comprar los grandes, que son más eficientes. ¿Puedo comprar enseres grandes? Herrero. ¿Tienes fragmentos de la reina de Saba? Yes, I bought one No está a la myself. venta. I'd pay well for it. I'm sure you would, but first I'd have to know where I put the Lo thing. perdí. I've lost it, my boy. And to tell you the truth, I reckon that pilgrim was a scoundrel and a cheat. And his holy sword was nothing but worthless junk. The Sasa. I'd pay well for it. No sabe dónde lo dejó. Ok. Necesito reparar la pernera. 200 monedas. Aparte de eso necesito comprar. No, no me permites comprar. ¿Puedo vender algo? Escudo de la casa de Saúl. Es más bonito, ¿eh? Es más bonito que el que tengo. Pero igual no creo que usaría algo que a Sir Ratzig no le guste, ¿no? Supongo que no. Nada de esto lo quiero vender. Lo vamos a dejar en el caballo. Nada de esto. Y de esto. Ah, acá sí tenemos un par de cosas. Mira, cáliz ornamentado. Joder. Cáliz ornamentado es uno. Cáliz de copa de plata. Ninguna flor. No, 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 no. Enseres desastres está que se acaban. Enseres de armero están bajitos también. La regla de San Froterien. Chao. Pluma de cuervos. Chao. 100 monedas de Groschen. Para mí. Listo. Ahora sí. Diario. Quitemos el espíritu inquieto. Y dejémonos el... ¿Cómo se llamaba? La plata del rey, no. Hombre sotana, no. La casa del señor. Necesito hablar con alguien que está por acá en el pueblo. ¿Eres tú? No, Jake el flautista no es. Estás al lado de unos troncos. ¿Eres tú? Rupert. Hola. Hola, guapo. God be with you. What can I do? ¿Qué puedo hacer por vos? Sir Divish ha mencionado que tenías unos problemas. Sir Divish mentioned you've been... Well, he's not wrong. Tengo los bloques de piedra ahí parados. A piece broke off one and fell on someone. Culpan la calidad de la piedra. Seguro estaban demasiado borrachos para no ver. Isn't it possible? It's not. I sent them the best stone. It would be a sin to cut corners to try and make money from the house of God. Okay. I'm sorry you have so many worries. It'll end, one way or the other. It reeks of God be with you. Señor, fresco que tengo respuestas. He traído un trozo de la piedra que se cayó. Here's the cursed stone that caused so much damage. It's old and weathered. But this isn't my stone. What? Well, this stone isn't from my quarry. See the grain? That's not from the weathering. The stone is from somewhere else. Chan, 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 chan. ¿Habéis dicho algo de maledencias? What do you know about these rumors? There was an accident in the monastery, and there are rumors going around. And isn't it possible one... No, it's slander. Maybe they start thinking this quarry... El último envío de piedras era de muchos bloques. Did you send the last delivery of stone in smaller pieces? No. Why would we do that? We always deliver it in big blocks. It's easier for us. That's odd. They told me they were glad you got them smaller pieces, so they had less work to dress it. But that's not possible. Ha! It seems the stone you sent never arrived, and they got this instead. Unthinkable.
I delivered the last shipment myself because I wanted to exchange a few words with them, and nothing happened along the way. Then someone must have replaced them on site. But what would the builders have out of it? To replace it, and then say we sent it? I don't think the builders know what happened. Most likely it's someone else who has their fingers in this. A thief? Good luck to you. Ok. Hice todo lo que tenía que hacer acá. Ahora hablar con Sir Divish. Y creo que hay una misión de DLC además. Estoy viendo por ahí. Nueva misión de DLC. Obviamente primero quiero terminar la de los mercenarios. Pero me encanta saber que hay más opciones. Más cosas por hacer. Más y más y más. A ver, Sir Divish. Y Lady Catherine también. A ver si por fin me da algo la señora esta. ¿Esto es un establo? ¿Yo le puedo hablar con él y comprarle cosas? F de cuadra. ¿Algo interesante por acá? Interesting. You know, I always liked the Neuhof horses. Old... Ok. God be with you. Chao. Señorita Stephanie. Welcome, Henry. Lady Stephanie. God save. Tengo todo. I brought you the crown from the master engraver. Henry, you are a gem. Look at that Moldavite. Isn't it wonderful? Sophie will look like an angel. Seguro que sí. So, what's next? He extraído también el vino. Wonderful, wonderful. Find somewhere here to put it down. I'll send... I hope you had no problems acquiring... No, para nada. Problemas, no conozco el significado de esa palabra. Problems? Huh. I don't know the meaning of the word. As if I didn't know you. ¿En qué puedo ayudaros, mi What can señora? I do for you? Nothing. You've done enough. That's not necessary, my lady. You taking the time to see me is reward enough. Come now, Henry. No need for such modesty. I appreciate everything you've done for me, as well as your company. Algo que me gustaría And there's daros. something I'd like Guiño, to give you. guiño. This shirt was my father's. He was built very much like you. Broad shoulders, strong chest. It should fit Una you just camisa de right. noble, seguro. But I can't accept this. It's too valuable to be left to the mercy of moths. What's more, if you were to leave us again, I'd like you to have something to remember me by, so you don't forget me. I could never forget you, my lady. Well then, won't you try it? What? Why not? Don't worry, I won't. And what if your husband comes? He won't. Ok, de acuerdo. All right then. God be with you. I feel truly blessed to have you here. So long I yearned for young company. I really feel God heard my prayers and sent you to me. I'm ready. My, you do look handsome. As fine as any gentleman. When I was a little girl, there were always lots of other children around and young men and women of the court. It was so merry. I always hoped it would be like that when I was grown up too. But it was not God's plan. You and Sir Divish had no children? No. No, alas, we were not blessed. Twice I was with child, but they did not live. And now I fear there's no hope for me. My lady. Coquetón. Vamos a meter en problemas. Obviamente Sir Divish va a entrar y me va a meter a la cárcel como siempre. Coquetón. No, Henry, ¿qué estás haciendo? Oh, forgive me, my lady. I shouldn't have. I don't mind. Chan, chan, chan. Henry. Henry el promiscuo. Esto sí encaja muy bien con tu personalidad, me gusta. Desde que estábamos empezando el juego eras bien picaroncillo. Ahora, ¿me meteré en problemas con Sir Divish o pasaremos como si nada? Y lo que es más importante, ¿podríamos casarnos con Lady Stephanie? Dudaría eso, ¿eh?
Chan, 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 chan. Somos un Casanova. Ok, me puse la camisa. Va. Tenemos una camisa de Stephanie, 95 groshens. Ni es tan cara. La verdad es que salió como medio chimbonga. Dejemos esto en el caballo, esto en el caballo, esto en el caballo, esto en el caballo, esto en el caballo. Esto en el caballo y esto tengo que usarlo, of course. Ah, bueno, algo que me dijeron que no ha caído en cuenta hasta hace muy recientemente es que no necesitamos estar al lado del caballo para pasarle cosas. Lo cual me parece un crimen, pero bueno, es lo que hay. Colocar... ¿Qué me perdí? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¡No! No me digas eso. ¿Qué misión perdí? Joder, ya lo vi. Colocar el hueso roto en la pierna del enfermo. No alcancé a hacerlo. Esta vieja se va a emberracar. O sea, hemos salvado a varios, pero no a todos. Tengo que buscar al padre Simon en Rofna. Tal vez de Talnberg hablamos con Sir Ratzik y después vamos a Rofna a ver si podemos completar esta misión de Joanka, que parece que está con mucho límite de tiempo. Ah, lástima, ya averiguamos eso de la pierna por nada. I've got good news, sir. The source of the problem was inside the monastery. There was nothing more to it. And the construction? We'll continue. The master builder's helper was to blame for everything. With him out of the way, the work will run smoothly again. That's good. You've accomplished your task admirably, Henry. And I should reward you for it. Gracias, ya me acosté con tu esposa, creo que es suficiente. ¿Qué sucede en Privislavik? Can I be of service to you, Sir Divish? I've heard talk that something Contarle al maestro constructor el origen de la piedra, pero lo hice. You've come at just the right moment. I sent a man to Pribyslavitz. My locator, Marius. ¿Localizador? What's a locator? A land allocator. I charged him with checking on the condition of the settlement to see if we can start rebuilding it. ¿Tenéis intención de restaurarlo? You're planning to resettle the village? Yes. Why Pribyslavitz of all places? Because it's been lying fallow and falling into ruin since it was sacked by Havelmetic years ago. It's about time that changed. Well, it should be safe there now. We trounced that rabble on the battlefield. Yes, and that's why I sent my master locator there. However, he should have been back long since. Okay, if you've no probablemente está objection, I could muerto. go and look for him. I'd appreciate that. He probably just got delayed. But I'd be happier if you checked it out. Take care. Creo que eso es un problema. Estoy haciendo demasiadas misiones y probablemente se me van a empezar a vencer algunas. Debería no tomar muchas misiones más. Vamos a ignorar también esta misión de Sir Divish por ahora. Amigo en problemas. Por ejemplo, esta misión de lo del conjuro debería ser rápido. Tratamiento de los enfermos. Quiero hacer esto cuanto antes. Quiero ir a Rofna. Voy a hablar con este señor y después me voy para allá. Ahora, creo que aquí en Talnberg no tenemos nada más, ¿no? Uy, estamos también cerca de Uzish. Deberíamos hacerlo del vicario. Lo de la plata del rey creo que es como largo y no sé si podamos hacerlo todo ya, pero también vamos a estar cerca de Rofna. O sea que podríamos hacer todo lo de Scalis Rofna de una vez. Dios, tantas misiones, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Por lo pronto creo que lo más recomendable, ya que va a ser de noche, es hablar con Sir Ratzik, porque Sir Ratzik me va a atender, independientemente de donde esté. Ay, Sir Robert me va a decir dónde están los otros... ¿Los otros qué? Los otros bandidos, para seguir limpiando campamentos. Sir Robert. Good health, you. Me han dicho que tienes problemas por acá. Ah, so it was you Bernard was speaking of. So Divish did declare a decent reward. Is that because the locals are too... No, they're more than willing to try. It's just they don't seem to make it back again. Sabemos de un campamento por el camino a New York, escondido entre los riscos. All right. Ok. Entrenamiento. ¿Me puedes entrenar en defensa?
I want to. You can't become a master. No, todavía no. Wow. Entrenamiento en masas y porras. Sir, De I'm interested. nivel 5. wouldn't you rather... No. Wow. Entrenamiento en espada. I'd like to. Sir, Nivel I 15. want... You can't become a master. No, todavía no. Wow. Ok. Gracias. Muchas gracias por nada. ¿No hay un comerciante por aquí? Señor comerciante Botava, usted de pronto tiene... Can we trade? Estamos buscando libros. Mapas del tesoro, no me interesa. Vender cosas tampoco me interesa, no tengo nada por vender. Todo lo que tengo me gusta. Bueno, entonces los bandidos están en el sur hacia New York, ¿no? Por acá. Ni tan lejos. Pero de noche no creo que sea buena idea pelear con bandidos. Claro que podríamos matarlos tal vez con sigilo, pero ne. Sir Ratzik, tú estás aquí, entonces paso por el pueblo y subo y cojo el camino a la derecha. Done. Considéralo un hecho. También podríamos pasar por la posada y ver si hay misiones disponibles, ¿no? Veo aquí una pequeña posibilidad. ¿Tengo hambre? No, no tengo hambre para nada. Posadero, ¿eres tú? Lugareño, ciudadano lugareño. Vamos a la cervecería. Marta, lugareño. Acá estás, posadero. ¿Qué está pasando por aquí? Partidos en el bosque, cercano a la posada. Una buena banda. Ok, vamos a hablar con el maestro cazador. Nice. El maestro cazador es por aquí. Sí, obviamente por ahí no va a llegar nunca. Eso, caballo. Me encanta hacer esa trampa. El caballo siempre se va a teletransportar. A ver, maestro cazador, me dicen que tienes una misión para mí. Dámela, dámela, dámela. Cazador Nicolás. ¿Hay trabajo para mí? El lacayo de Sir Ratzik. Sí, el mismo. Right. I saw you here shortly after the attack. My word, to get away from Tengo un trabajo. We've been having terrible problems with poachers lately. Furtivos. In Sir Divish's forests, we've been finding Pero ni rastro de los malnacidos. Indeed. Whatever you ¿Algún sospechoso? Well, it's hard to say, but seeing how much harm they're causing, I'd say they're no cross. Ok. Intentaré descubrir lo que pueda. Certainly. Ask around Pregunta the en el village. pueblo, alguien debe haber visto And algo. it wouldn't hurt to ask in the inn in the glade, the one on the road towards Neuhof. I've heard they serve good venison, and no shortage of it. That's clear enough. As soon as I hear anything, I'll let you know. Thanks for your... Ok. No parece muy difícil. Es más, yo creo que yo soy uno de esos furtivos. Ahora que lo pienso. Y el otro furtivo sería el man de las pieles. O sea que probablemente él esté relacionado con esto. Y de hecho tengo que pasar ahí para ir a donde Sir Ratzik. O sea que de pronto paso y le pregunto de una vez si sabe algo del tema. Poachers. Me encanta ese nombre. Poachers. ¿Qué hora es? Llevamos jugando como 10 minutos por acá. Y por acá... Sí, yo creo que ya estamos llegando al límite. Creo que hablo con Sir Ratzik y ya, eso es todo. Y de paso intento hablar con el... con este señor si me abre. ¿Usted de pronto mercadera? ¿Problema con furtivos? If you ask me, there's some questions best left unanswered. Ir a ver Dolena, But go and see una our vieja lab. chismosa. ¿Ok? God be with you. Será otro día. Por ahora, Sir Ratzik y acabar. Sir Ratzik está en este lado de la montaña, ¿no? Tengo que coger el camino de la derecha.
Santuario. ¿Sigue el camino a la derecha? Sí, creo que es este. Este es el que debe llevar hacia donde está Sirratchik. Bueno, espero que no les esté molestando mucho el tema de las misiones secundarias, porque esto igual hay que hacerlo, yo no puedo dejarlo sin hacer. Así que me cuentan si están muy aburridos, hacemos como veníamos haciendo y haciendo misiones secundarias por fuera de cámara. Sirratchik Kovila. Enhorabuena por vuestra victoria. Gracias, amigo. Me alegra. Cautivo de Marjodev. Ah, no, este no todavía no. Tengo malas noticias. I'm afraid I have some bad news. We came across a burnt-out farm near Merhoyed. Marhoyed. It seems Pribyslavitz wasn't the end of it. No, this is something else, sir. We found a shield there with a crest. A tricolour star on a blue field. I know that coat of arms, unfortunately. It's the House of Zul. There was a letter there, too. Show it to me. Although I think I already know what it will say. Here you are, sir. Unscrupulous beast. Cruelty and malevolence. I challenge you to face me in a duel. Defend your honor. Antinomious wretch. Well, that's nice. Signed, Hagen Zul. As I expected, old grievances coming back to haunt me. Hagen quiere luchar contra vos. Mr. Hagen wants to challenge you to a duel. Apparently, he still hopes I will agree to this kind of outmoded solution to disputes. But surely you can't refuse a challenge to a duel. What about your honor? Henry, my boy, honor is a splendid thing, and it should be held in high regard. But in time, you'll learn that some matters are not so straightforward. Like this one? Yes, like this one. The only reason Hagen is challenging me now is that he has a marked advantage. I've served as the royal hetman for the last 15 years and become a courtier. Hagen, meanwhile, was fighting in the Margraviate Wars in Moravia and elsewhere as a mercenary. Which of us do you think would win a duel? That's not honor, but an abuse of honor. Commonplace opportunism. I don't blame him for trying, but I'm not such a fool as to play by his rules. ¿Cuál es la disputa con Hagen? What happened between you and Sir? That's a lot. Lo esencial de la cuestión. Me gustaría escuchar toda la historia. Very well. It began in the first year of King Wenceslas's reign. He sent me to resolve a dispute between the Zuls and a neighbouring house. It concerned land boundaries. The Zuls had refused to accept the ruling of the land court. His Majesty's position was a little shaky after his coronation. So a decision was made in the royal court to take radical action against any dissent in the kingdom. Since the Zul family was defying the king, we were obliged to punish them. Harshly, as the circumstances demanded. The head of the family, Hagen's father, was hanged. Joder. The castle razed to the ground and their property confiscated. So, they're out for vengeance. Pues obviamente. Would it were that Yo también simple, me vengaría, señor. I was young and didn't realize the repercussions it would bring. For one thing, the king didn't use it to strengthen his position. On the contrary, he took less and less interest in such affairs. How come? Because he realized things would eventually sort themselves out. He promoted me to royal hetman, leaving him to pursue other interests. Secondly, my actions essentially created another band of robbers. When you strip a nobleman of his property, you can't expect him to take to begging. And thirdly, I wasn't aware at the time that the other party to the dispute was distantly related to me. Naturally, that made it look like I was acting in self-interest. Obviamente, perro. If I'd known what I know today, I'd have been a lot more circumspect. No te creo ni cinco. ¿Qué vamos a hacer? Well, what are we going to do about it? You and Kuno's band will just have to deal with Hagen and prevent further mayhem. Okay. The longer he's marauding around these parts, the greater the chances that I'll finally have to succumb to his conditions. So you'd fight him, if it came to that? Let's hope it doesn't come to that. But maybe there's something else behind this challenge. Maybe it's coin he's after. Who knows? All right. We'll deal with him, sir.
Pues le mataste al papá y le derrumbaste el castillo. No creo que sea tan sencillo. Hagen Soul. Hablamos de esto, ¿no? Sure. Sí, no, ya hablé de esto. Cautivo de Merjoyev. Not yet. Then get on with it. What are you waiting? Ok, también debería avanzar en la historia principal, probablemente. Bueno, vamos a dejar aquí. Creo que ha sido suficiente. Entonces... hay mucha historia secundaria que quiero cubrir. Lo del vicario en Uzish, lo del padre Simon en Rofna, lo de la plata de Skalitz creo que puede esperar, pero lo de la misión del sacerdote de la parroquia creo que está por aquí arriba y tengo que averiguar. Después tengo que venir a Sasaba, tengo que hablar con Matthew Fritz, decirles que conseguimos trabajo, tengo que averiguar qué pasó con el exorcismo y si le ha funcionado a la señora. Y en el proceso también debería interrogar al cautivo de Merjoyev, así no avancemos mucho en ese pedazo de la historia. Así que no sé, tengo mucho por hacer y tan poco tiempo para hacerlo que me da un poco de miedo. Pero bueno, espero que estén disfrutando el capítulo. Nos vemos el día de mañana que me están llamando al citófono. Chao, chao.